Muy bien. Vamos a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos. Dios nos bendiga. Dios bendiga a todos. Saludos a todos los hermanos que están aquí presentes y saludos a los hermanos y amigos que van a estar escuchando esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Enviamos un saludo. No sabemos, estimados hermanos o amigos, de dónde usted está escuchando esta transmisión. Ahora estamos aquí en Iglesia Restauración Luz a las Naciones, iglesia que Dios nos ha permitido pastorear para la honra y gloria del nombre del Señor. Yo quiero pedir a la congregación que le dé un fuerte aplauso a todos los oyentes. Muy bien. Alabado sea Dios. Glorificado sea el Señor. Aquí están todos los hermanos. Estamos aquí transmitiendo la palabra del Señor. Amén. Estamos muy alegres, muy gozosos. Vamos a meditar en la palabra del Señor acerca de los héroes de la fe. Espero que el tiempo me alcance, porque sí tengo corto tiempo ya. Alabamos y adoramos a Dios en este culto. Los héroes de la fe. Nosotros miramos, amados hermanos y amigos, en la palabra del Señor. Miren, acerca de los héroes de la fe. La palabra del Señor en el capítulo 11 de Hebreos nos enseña acerca de ellos. Nos damos cuenta, queridos hermanos y amigos, acerca de esta palabra, porque ellos, miren, nos dieron ejemplo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de buscar a Dios, debemos de enfocarnos en las cosas del Señor. Los cristianos, los creyentes, no vivimos al azar, no vivimos en el aire, sino que tenemos una meta, tenemos un blanco, tenemos una meta a quien ver para que nuestra fe continúe creciendo y creciendo día con día. La palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Esta palabra nos enseña acerca de nuestra meta. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. El apóstol Pablo dice, a ver, miremos el otro versículo, versículo 14. Extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué buscaba el apóstol Pablo? ¿Qué seguía el apóstol Pablo? El supremo llamamiento. Querida iglesia de Jesús, amados hermanos, amigos, a todos, el Señor nos ha hecho un grande y supremo llamamiento. El llamamiento que tenemos como iglesia de Jesús es que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos una misión muy especial en este mundo. Y la misión especial que tenemos es dar a conocer a Jesús. Es dar a conocer lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho por el mundo entero. Es dar a conocer su grande y sublime amor con que ha amado a este mundo. Muy bien. Entonces, nosotros nos damos cuenta que tan fácilmente se pierde la fe. Fácilmente los creyentes se apartan de Dios, se desvían de los caminos de Dios. Fácilmente, como se dice en los círculos cristianos, se enfría la fe. ¿Por qué? ¿Con qué facilidad se enfría la fe? Porque tristemente, amados hermanos y amigos, nos cuesta a nosotros enfocarnos realmente en las cosas eternas. Somos más dados a las cosas temporales. Somos más dados a las cosas pasajeras. La palabra del Señor nos enseña que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros aquí estamos de paso.
nosotros aquí no nos vamos a quedar. Aquí no es nuestra ciudadanía. La ciudadanía, aquí no es nuestra ciudadanía. Aquí nosotros somos extranjeros. Pero lastimosamente cuando el creyente, amados hermanos, se enfoca en las cosas de esta tierra, su mirada, sus pensamientos, sus ilusiones, sus planes, todas esas cosas, ahí Dios no es el que está ocupando el primer lugar. Entonces ahí podemos darnos cuenta que su meta, su blanco para seguir los caminos de Dios, están, no están, sino tiene otra meta. Son las cosas temporales, las cosas transitorias y pasajeras. Pero cuando nosotros sabemos que nosotros somos extranjeros y peregrinos y nosotros aspiramos a un mejor lugar, ahí sí que como dice la palabra del Señor, aspiramos a vivir con Dios por la eternidad y la eternidad. Entonces todas las cosas que hacemos ahora, mientras vivimos en esta tierra, nuestro blanco es el Señor Jesús. Él sea nuestro blanco, a Él miremos, porque Jesús es nuestro gran ejemplo. La palabra del Señor nos enseña entonces que Él dejó todo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, yo no pretendo haber alcanzado ya todo. Me cuesta, pero dice, olvidándome lo que queda. ¿Qué es lo que quedó atrás de cada uno de nosotros como creyentes? La vida antigua, la mala manera de vivir, las cosas viejas, olvidadas. Ya no tener los mismos pensamientos, ya no tener el mismo vocabulario de palabras negativas, ya no tener las costumbres del mundo, porque eso quedó atrás, como dice el apóstol Pablo. Y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta del Supremo. ¿Tiene usted llamamiento? Tenemos grande llamamiento en Cristo Jesús. Mire, prosigo a la meta, dice la palabra del Señor. Mire, la meta ¿a qué? Al premio del Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta? Dios. Nuestra meta es Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta. Por eso los creyentes, todas las cosas, decisiones, planes, anhelos, pensamientos, todo, mire, todo debe enfocarse en la meta que tenemos de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios para que nosotros crezcamos espiritualmente, lleguemos a la meta, que nuestro blanco es Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, esa meta suprema, miren, que Cristo Jesús debe ocupar todo en nosotros. Por ejemplo, cuando un joven, una señorita va a estudiar, tiene una profesión, una carrera, se va a poner a orar, se va a poner a clamar al Señor y se va a poner a decirle qué carrera, qué oficio, qué es lo que yo debo estudiar, Señor, qué es lo que me va a ir bien, en qué debo, Señor, qué profesión debo tomar para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre, para enaltecerte. El que se va a casar, la señorita, el joven que desea matrimonio, desea esposo, desea esposa, ¿con quién me casaré yo? ¿Miren? Porque no se va a casar con un incrédulo. Que la palabra del Señor nos dice que estar con un incrédulo es hacer yugo. Es igual, el incrédulo no cree en la salvación, no cree en Jesucristo, no cree en el santo evangelio que son buenas nuevas de salvación. Y un cristiano o una cristiana se va a casar así. Entonces, mire, va a ser un yugo desigual, va a estar difícil, va a ser duro. Nosotros sabemos que los bueyes les ponen encima de su hombro, de su cuello, un yugo, ¿verdad? Y para que estén uncidos y caminen juntos para hacer un trabajo juntos, mire. Entonces tienen que caminar juntos, tienen que tener los dos la misma meta, la misma visión, lo tienen que hacer juntos. Así es también alguien, un incrédulo, mire, no tiene la misma meta de un creyente. Un creyente ama a Dios,
sirve a Dios, ora, ayuna. Mire, uno que no, pues eso no le gusta, no le agrada. ¿Qué va a haber ahí? Problemas. ¿Qué va a haber ahí? Sufrimiento y dolor. ¿Qué va a haber ahí? Va bien la persona que se casa con un incrédulo o que se queda con un incrédulo, lo que va a pasar es que se va a apartar de Dios. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta acerca de que como cristianos, nuestra meta es el supremo llamamiento y eso no lo tenemos que olvidar bajo ningún punto de vista con las decisiones que tomemos de nuestra profesión, con qué me casaré, qué negocio debo hacer, qué oficio debo aprender, hacer esto, lo otro. Nuestro primer enfoque sea en Dios, porque tenemos ese supremo. El que no tiene ese supremo llamamiento son los que no han entregado su vida a Jesús. Ellos no tienen ese supremo llamamiento porque no han querido, ¿verdad? Tenerlo, no han echado mano. Dios los ha llamado, pero aún no. Usted que ya aceptó a Jesús, usted que ya sabe la palabra del Señor, usted que ha visto los milagros y las maravillas de Dios, mire, su enfoque es el supremo llamamiento. Entonces, no olvidarnos. Miremos entonces hacia adelante, porque todos nosotros, amados hermanos, de acuerdo, escuche bien, de acuerdo, mire, a nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, de acuerdo a eso, ahí nos movemos. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Ahí nos movemos de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que somos, de acuerdo al compromiso que tenemos con Dios. Así nos movemos en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien. Nuestro blanco entonces debe ser o es el Señor Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, para que estemos firmes y enfocados en el Señor. Pero también queremos decirle que están los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, mire, todo ese capítulo nos habla acerca de los héroes de la fe. Los héroes de la fe, mire, todo ese capítulo que leímos hace un momento aquí, todos juntos, ahí nos enseña acerca de los héroes que ellos, mire, por ese llamamiento supremo, por esa fe que tuvieron en el Señor, ellos pudieron hacer muchas cosas. Pudieron, mire, Dios les dio la fuerza, la fortaleza, porque por la fe, muchos de ellos padecieron tribulaciones, padecieron persecución, padecieron dificultades, pero por la fe, dice ahí el capítulo de Hebreos, ellos pudieron vencer. Por la fe, miren, renunciaron a cosas que para ellos eran ganancia, pero por la fe en el Señor, miren, pudieron dejar y renunciar para hacer la voluntad de Dios. En ese capítulo, hermanos, nos habla acerca de los héroes de la fe. Y nosotros como cristianos de este tiempo, de esta época, hermanos, nuestro blanco es Cristo Jesús, pero los héroes de la fe son nuestro grande ejemplo. Ahora para nosotros como iglesia de Jesús, son nuestro gran ejemplo de este tiempo. Capítulo 12 y versículo 1 a versículo 3 de Hebreos nos enseña acerca de que nosotros tenemos, mire, alrededor nuestro, como iglesia de Jesús, mire, una grande nube de testigos. Capítulo 12, versículo 1 de Hebreos, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Sigamos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos? ¿Qué es lo que hay al frente de nosotros? La carrera que está al frente de nosotros. Miren, puesto los ojos, ¿dónde?
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro gran ejemplo, el Señor Jesús. Muy bien, pero tenemos en derredor nuestro una nube de testigos. Esa nube de testigos, pero ¿quiénes son? ¿Dónde están? Son los héroes de la fe. Miren, todos ellos, los profetas, todos los que fueron antes de nosotros. Miren, una nube de testigos que está en derredor nuestro, porque ellos ya corrieron el camino, ellos ya llegaron a la meta, ellos ya vencieron, ellos pudieron renunciar a todas aquellas cosas que les separaba de la fe, que les separaba de Dios. Ellos ya vencieron. Ahora nosotros somos los que estamos corriendo esa carrera que tenemos por delante, y nuestro blanco es Jesús. Miren, ahora nos toca a nosotros. Muy bien, ahora nosotros estamos en esa carrera, ahora nosotros estamos en ese caminar. Entonces dice, miren, ¿qué necesitamos para llegar a la meta, amados hermanos? Necesitamos tener fortaleza. El asunto no es llegar primero. El asunto no es quién llegó primero a la meta. El asunto es tener resistencia. El asunto es tener perseverancia. El asunto es no quedarnos estancados, no quedarnos sentados. En la vida cristiana hay tribulaciones, amados hermanos. En la vida cristiana hay enfermedad, hay tribulaciones, hay sufrimiento, hay dolor. Por eso es que algunos dicen, pues si así es la vida cristiana, entonces mejor me aparto. Algunos dicen, pues estaba mejor cuando no era cristiano. Otros dicen, pues antes yo podía hacer esto y podía hacer lo otro y no importa lo que sufriera. Ahora no debo de hacer ni aquí ni allá, y encima de eso sufriendo. ¿Por qué es que tenemos pensamientos negativos? Porque no hemos comprendido que nosotros seguimos una carrera que tenemos por delante. Tenemos un llamado. No hemos comprendido que somos llamados al Supremo. Miren, no lo hemos comprendido que tenemos una meta. No estamos al azar, no estamos en el aire, no somos religiosos. No ostentamos una religión, sino que tenemos un llamado. Y ese llamado se llama Cristo. Y llegar a la meta al final del camino. Mire, muy bien. Entonces, para llegar a la meta hay que tener resistencia, hay que tener fuerza. Hay que perseverar, como dice la palabra. Y el que perseverare hasta el fin. No significa que algunos inician la meta y lo inician muy bien, contentos, felices, vienen a la oración, vienen al ayuno, trabajan para el Señor, evangelizan, estaban bajo la presencia de Dios, sintieron el poder del Espíritu Santo y todo lo que podamos imaginarnos, pero en el camino va perdiendo fuerza, va perdiendo fortaleza. Mire, y se va quedando, ya no tiene fuerza, se queda sentado en el camino. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos pone la ilustración de los corredores que tienen una meta para llegar al final. ¿Por qué se queda en el camino? ¿Por qué no tiene fuerza? ¿Por qué no tiene ánimo? ¿Por qué no quiere servir al Señor? ¿Por qué no quiere orar? ¿Por qué no quiere leer la palabra? ¿Por qué le cuesta asistir a la iglesia? ¿Por qué le cuesta asistir a los cultos? Porque no tiene fuerza, no tiene fortaleza, se le está terminando la resistencia. ¿Cuál es el problema? Que se le termine la resistencia. Sigamos viendo lo que dice la palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Qué es lo que hace que se pierda la resistencia?
El pecado. Por eso dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos sedia, o sea, nos estorba. Y corramos con paciencia. Mire, y se necesita paciencia, con paciencia, la carrera que tenemos delante. El pecado, las ataduras, mire, hace que ya no tenga fortaleza. El pecado, hermanos, es una carga para los corredores, para los que tienen ese llamado. El pecado hace que la gente se canse, no tiene ánimo, no tiene fortaleza. Y cuando la gente cae en pecado, es como que tiene vergüenza. Y la vergüenza delante de Dios ya no quiere orar, se desanima. El pecado tiene su proceso, hermanos. Se desanima. La oración ya no es un deleite, sino que la oración para esa persona es como una carga. Ay, tengo que orar, debo orar. Se nos dice en la iglesia que debemos orar, que debemos de ir al ayuno, que debemos leer la palabra, pero qué aburrido, qué cansado. Miren, ese pecado le está afectando. El pecado le está haciendo estorbo. Por eso ya no puede seguir si no se va quedando. Entonces, la clave es no llevar carga. Imagínense los corredores que van haciendo alguna competencia y que quieren llegar a una meta, que llevaran en sus hombros una carga de 10 libras, de 15 libras, de 20 libras. ¿O a cuánto más podía llegar? Ese se va a quedar, pero el que no lleva carga y tiene paciencia, sigue, no se detiene para nada. O decían aquellos huelgueros de hace años. ¿Cuál era la consigna de los huelgueros? No retroceder, ni un paso atrás, ni para agarrar impulso, decían en su consigna. Imagínense, pero el cristiano que tiene pecado, que tiene ataduras, le pesa, le estorba, no puede caminar. El cristiano que se ha despojado del pecado, de la vieja manera de vivir, cuando estaba en el mundo, hacía todo lo que quería, pues estaba sin Dios, no tenía. Imagine la luz del Señor, ahora ya lo tiene. Entonces corramos con paciencia, no nos atormentemos ante las enfermedades, situaciones económicas difíciles, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas de toda clase, hermanos. No nos atormentemos porque tenemos un Padre en los cielos a quien nosotros podemos arrodillarnos, orar, clamar. Y mire, después de habernos levantado, de estar en comunión con nuestro papito que está en el cielo, nos sentimos muy alegres, gozosos, bendecidos. Quizá la dificultad no se ha resuelto, pero aquí adentro de nosotros ya se resolvió. Aquí tenemos paz y tenemos gozo, aún en medio de la tribulación. Eso se llama tener paciencia, que no la obtenemos por nosotros mismos. Poder de Dios que habita en la vida de los que le creemos al Señor. Muy bien. Entonces, nos sigue diciendo la palabra del Señor, el capítulo 11 de Hebreos, nos habla acerca entonces que todo esto se vive por la fe. Es pues la fe, dice la palabra del Señor. Mire, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. ¿A qué fe somos llamados, hermanos? A la fe de creerle a Dios. Por eso nos habla acerca del Señor Jesús, que Él, teniendo el gozo delante de Él, de darnos a nosotros salvación, perdón de pecados. Mire, el Señor Jesús renunció el ser igual a Dios y se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, y estando en la forma de siervo, miren, se entregó a una muerte vergonzosa, muerte clavado en una cruz.
Lo hizo por la fe de salvarnos a nosotros, de darnos vida y de que un día vamos a estar sentados a su mesa. Y mire, todas estas caritas el Señor las mira con gozo, con alegría y las mira con esa grande certeza de que así como ahora vivimos para Él, así vamos a estar con Él por la eternidad. En la palabra del Señor nos sigue hablando acerca de los héroes de la fe. No leemos este capítulo porque es demasiado largo, pero mire, si no lo leemos dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Solo miremos un ejemplo. Abraham, por la fe. Mire, él fue llamado por Dios. ¿A qué? Veamos lo que nos dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Veamos rapidito el pasaje que es por la fe. Esto lo sabemos de memoria, ¿va, hermanos? Pero sin fe es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien. Entonces, es necesario entonces que vivamos por fe. Romanos capítulo 10 y versículo 17 nos enseña acerca de la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puede crecer la fe en nosotros? Leyendo la palabra, meditando en la palabra, deleitándose en la palabra. Si solo la leemos, se nos olvida. Pero si la meditamos y nos deleitamos, no se nos va a olvidar fácilmente. Entonces es importante que nosotros, mire, tengamos plan de estudio de la palabra. Plan de estudio significa que usted no solo va a leer su Biblia, sino que usted todos los días, mire, va a leer, lleva su meta, lleva su plan de estudio, tiene su Biblia de una versión, de otra versión, o usted investiga. Ahora hay tanta facilidad de investigar por medio de las Biblias, la audiobiblia y cosas que hay en la tecnología, mire. Entonces usted se satura su corazón, su mente de la palabra de Dios, su fe va a crecer. Pero si usted se llena de las cosas de esta tierra, de este mundo, mire, la tecnología es una gran bendición cuando se sabe usar bien, pero también es de una maldición y destrucción cuando no se sabe usar. Cuando hoy en día la humanidad, mire, como hasta en unos anuncios salen, que ya los padres no pueden atender a los hijos porque están sumergidos en el teléfono. O los hijos ya no escuchan a los padres porque están en el teléfono. Mire, si nosotros nos saturamos de esas tecnologías, mire, mundanas, y de eso estamos llenos, ¿cómo vamos a tener fortaleza? ¿Cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a tener fuerza para llegar a la meta del supremo llamamiento? Va a ser difícil. Entonces es necesario que esta fe que Dios le agrada crezca en nosotros, pero llenémonos de la palabra del Señor. Veamos entonces lo que nos habla el Señor acerca de lo que alcanzaron los antiguos por la fe. Mire, en Hebreos 11 nos sigue diciendo por la fe y por la fe. Por la fe superaron obstáculos. Por la fe rechazaron el pecado y los placeres del pecado. Mire, es por la fe. Alcanzaron entonces buen testimonio los antiguos por la fe. Hebreos en el capítulo 11 y versículo 2 nos habla acerca de Abraham. Por la fe Abraham nos enseña, mire, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por medio de la fe en el Señor. Ahora veamos lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8 y versículo 10. Para muestra vamos a ver este personaje.
Dice así, capítulo 11, versículo 8 a versículo 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Digamos, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaban, ojo, miren, mucho ojo con esto, porque esperaba la ciudad que tiene, ¿qué tiene? Fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, mis hermanos. Abraham, por la fe, dejó todo. Mire, él era un hombre adinerado, un hombre con posesiones, terrateniente, podemos decirlo en estos tiempos. Tenía mucho ganado, tenía su casa, sus tierras, su familia, sus padres, sus abuelos, sus tíos y todo el gran familión, tan alegre la familia, ¿va, hermanos? Pero él le dice el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Entonces Abraham le creyó a Dios, por eso es llamado el Padre de la fe. Le creyó al Señor y dejó todo lo que tenía, dejó su familia, mire, y tomó a su esposa y bueno, y también con él, ¿verdad? Voluntariamente su sobrino Lot dijo, yo también me voy. Pero por la fe dejó todas sus comodidades. Si este varón, Abraham, era un hombre con mucha riqueza, podemos imaginar las comodidades de su casa. Estar en casa es lo más cómodo, hermanos. No hay como estar en nuestra almohada favorita, la almohada que ya nos conoce. Vamos a otro lugar como que no nos entra el sueño rápido, ¿verdad? Porque estamos extrañando nuestra camita, ¿verdad? Entonces, pero Abraham dejó todo, dejó la comodidad de su casa, de su familia, sus amigos, sus negocios, todo lo que tenía. Y dice la palabra del Señor que por la fe, él obedeció al llamado de Dios y le dice, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te diré. Ni siquiera sabía dónde iba, hermanos. Será fácil decir, mire, usted tome el bus y vaya, ¿y a dónde? Bueno, ¿a dónde van los buses que salen de acá? A diferentes lugares, ¿verdad? Usted tome un bus que va a la capital, pero yo le digo a dónde va a bajar o a dónde va a ir. Yo creo que eso es un poco difícil. ¿Quién se animaría a hacer eso? ¿Quién se animaría a arreglar sus maletas y arreglar su todo? Y le dice, ¿a dónde va usted? No sé a dónde. Me dijeron que saliera y dejara este pueblo, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y dejara toda mi familia, dejara todo. Y yo voy a irme, pero no sé a dónde. En el camino Dios me dirá a dónde. Eso no es fácil, hermanos, pero por la fe lo hizo. Escuche esto. Y por la fe, dice la palabra del Señor, habitó como peregrino en tiendas. Mire, significa que ya no tenía una casa como la que tenía en su lugar donde él salió. Tiendas eran casas de manta, de telas, incómodos. Tal vez ahí entraba el frío, el aire, no había agua. Había lugares donde iban donde no había agua, pasaban penas con el agua, pasaban penas con la comida para su ganado, pasaban muchas aflicciones y muchas penas. Ahora nosotros diríamos, pero qué necesidad, mejor hubiera seguido en su casa. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Por eso muchos creyentes retroceden, porque quieren seguir su vida sin dejar el pecado, sin dejar las viejas costumbres, sin dejar la vieja manera de vivir. Quiere seguir igual
Y como en los caminos de Dios es un llamado especial, un llamado a seguir a Cristo Jesús, a seguir los pasos del Señor Jesús, entonces como que no le agrada y mejor se queda. Pero Abraham, él siguió incómodo, pasando penalidades, pero tenía una meta. Abraham, amados hermanos, no iba sin meta. Él no iba, por decir algo, sin ningún blanco. Las cosas que le pasaban a diario era como que no tuvieran metas, como que no tuviera un blanco, pero espiritualmente él tenía una meta. Él sabía a dónde iba, hermanos. El creyente sabe a dónde va, aunque tenga tribulaciones, aunque esté enfermo, aunque Dios no haya respondido su oración, aunque esté pasando penas económicas, aunque quizás ahora usted dice, ay, no sé ni qué voy a almorzar, no tengo ni un centavo en la bolsa, no tengo ni una tortilla o un pan en la casa, no sé qué voy a hacer, pero sabiendo la meta del supremo llamamiento, amados hermanos, no importa todo eso. De verdad que no importa, porque no vamos inseguros, no vamos al aire, no vamos sin meta, no vamos al azar. Nosotros tenemos meta y la meta es Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Entonces la palabra del Señor nos dice que por la fe habitó, mire, como extranjero. Él en su país, en su tierra, era don Abraham. Mire, don fulano, con todas sus posesiones y todo. Ah, cuidado con don Abraham porque tiene su papá y su papá es fuerte. O sus hermanos, si alguno lo va a ofender, sus hermanos van a salir en su defensa. O algo. Ese era en su pueblo, en su tierra, con su familia. Pero ahora, mire, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Mire, morando ¿en dónde? Morando incómodo. Diga, morando incómodamente. Mire, en tiendas. ¿Con quién? Con su hijo, con Isaac, con Jacob. Mire, pero eran coherederos de la misma promesa. Mire, aleluya. Parecían perdidos, parecían ambulantes, parecían como que daban lástima, pero eran herederos y coherederos de la fe en Cristo Jesús. Quizá usted como creyente, alguno le diga, ay Dios, usted ya hubiera ido al brujo, todavía hubiera sido sano, no que ahí está orando y ayunando y nunca sana. Como digno de lástima, no hermanos, pero cuando sabemos que tenemos un supremo llamamiento, no importa eso. Dios sabe cuándo nos va a sanar. Dios sabe, hermanos, que si nos va a sanar, definitivamente nos vamos a apartar de Dios, mejor el Señor nos va a tener pianito, pianito, para que estemos buscando su presencia, porque tenemos un llamado. No es una casualidad, no es al azar, no es sin rumbo, lo que tenemos una meta, tenemos un blanco. Bien, la palabra del Señor nos habla entonces acerca de estas grandes promesas. Abraham entonces, miren hermanos, caminó por la fe. Él no caminó a ciegas. Los creyentes, hermanos, no estamos a ciegas, no estamos al aire, no estamos solo, mire, ¿cuál es su llamado? Ir a la iglesia. ¿A cada cuánto? A 8 días. ¿Cuál es su meta? Solo por la mañana voy al culto, hermano. Es que tengo muchos amigos. Lástima a mis cuates. Yo los tengo que complacer, los tengo que atender. Los días hay fútbol, hay esto, hay lo otro. Bueno, no es malo, pues el fútbol no es malo, pero si usted deja sus metas, porque eso viene a ser su meta, en eso es lo malo. Pero usted, ¿por qué no viene a las oraciones, a los ayunos? Ay, es que yo me aburro, yo me duermo. Mira, hermanos, ese es no tener metas, ese es andar al aire. Pero ellos no andaban así. Mire, Abraham andaba a ciegas. El creyente no debe andar ni andamos a ciegas. Tenemos una meta. Nos damos cuenta entonces que él tenía esa meta de llegar a la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios para Abraham?
Canaán, la tierra prometida, la tierra que le prometió a él y a su descendencia. Y si seguimos nosotros predicando de Abraham, hay tantas cosas que él pasó, como que era estéril y Dios le dijo que iba a tener una gran descendencia y le mandó a contar las estrellas de los cielos. Y le preguntó el Señor, ¿pudiste contarla? No, pues así será tu descendencia. Pero él ya estaba anciano y su esposa también y no tenían familia. Y el Señor les prometió darles familia. Y le dice el Señor, así será tu descendencia como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. ¿Le creyó Abraham al Señor? Le creyó. Miren, hermanos, es por la fe. Le creyó. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dio fortaleza, le dio fuerzas a él siendo de 100 años. ¿Y Sara de cuántos años? De 90 años. Él engendró, Sara concibió a esas edades y Dios les dio la promesa, les dio la tierra de Canaán. Miren, y le dio todas esas grandes descendencias. Mire ahora todo el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, tenían una meta de llegar a la promesa y él les buscaba. Mire, hermanos, buscaba esa promesa, seguía esa promesa. Su blanco era esa promesa. Como iglesia de Jesús, nuestro blanco es la promesa, hermanos, tenemos promesa. Esa promesa es llegar a la tierra de Canaán, pero la Canaán celestial, la nueva Jerusalén. Esa es la promesa que tenemos como iglesia de Jesús. Ese es el blanco donde Cristo Jesús está y para siempre estaremos con él, dice la palabra. Entonces, ellos alcanzaron esa promesa. Abraham la alcanzó por la fe. Mire, esa grande promesa, la tierra de Canaán. Ahora veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 15. Hebreos capítulo 11, versículo 15 a 16. Ya vamos finalizando, amados hermanos. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver. Abraham, si hubiera estado pensando en lo que dejó atrás, ¿qué dejó atrás? Sus comodidades, sus bienes, su familia. Si hubiera estado pensando, mire, en lo que dejó atrás, hubiera tenido tiempo para volver. Si nosotros como iglesia de Jesús pensamos en las cosas viejas, en las cosas pasadas, cuando estábamos en el mundo, en el viejo Egipto, esto allá, los placeres, los deleites de la carne, mire, los placeres del pecado. Por eso hay creyente que vuelve. Pero por eso dice el apóstol Pablo, olvidándome de todo lo que queda, prosigo al blanco del supremo llamamiento que nosotros tenemos. Muy bien. Sigue diciendo la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo, veamos el versículo 16. Pero anhelaban. ¿Qué es lo que anhelaban los héroes de la fe? Anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Bendito sea Dios. Ellos sabían que este mundo no es el mejor lugar para quedarse a vivir de una vez. Este mundo, esta tierra no es el mejor lugar para hacer planes de esto y planes del otro y mire que esto y que mire el otro. Está bien, nosotros no somos gentes que estamos llamando la pobreza, sino que somos gente de planes. Podemos hacer planes de estudios, de bodas, de casamientos, de empresas, pero no perdiendo la visión, no perdiendo el llamado, sino enfocados en el llamado. Miren, ellos entonces, nos dice la palabra, anhelaban un mejor lugar, una mejor ciudadanía. Miren, esto es la ciudadanía celestial.
por lo cual Dios no se avergonzó de ser Dios de ellos. Dios se avergüenza entonces, hermanos. Se avergüenza ser nuestro Dios. Pero cuando nosotros estamos enfocados solo en las cosas de esta tierra, yo pienso que sí se avergüenza. Avergonzamos a Dios nosotros. Y nosotros le damos la vergüenza al Señor. Así como los hijos que se portan mal con sus padres. Mire, avergüenzan a sus padres. ¿Sabe cómo dicen las personas? Que los hijos son el espejo de los padres. Entonces, la iglesia de Jesús, podemos pensar o parafrasear, es como que el espejo de... Cuando usted puede estudiar, puede hacer todo lo que quiera, tener sus empresas y todo lo que usted desea, pero está enfocado en el Señor, lo hace para Dios, para la honra y gloria de Dios, no pierde su meta, usted sigue adelante, usted tiene fe en Dios, usted rechaza, mire, rechaza el pecado, rechaza los placeres de este mundo, rechaza negocios malos, dinero mal habido, mire, rechaza todas esas cosas que no alaban y no glorifican a Dios. Entonces Dios no se avergüenza de ser tu Padre. Pero si lo hacemos al revés, imaginémonos, hermano. Muy bien, vamos terminando. Nos dice entonces la palabra del Señor que nosotros, como iglesia de Jesús, debemos saber entonces cuál es nuestro llamado. ¿Qué era la meta de Abraham? Algo mejor. Por más que él tenía dinero, ganado, tierras y todo, por la fe él sabía que había algo mejor. Usted diga en esta mañana, hay algo mejor que lo que yo pretendo en esta tierra. Hay algo mejor. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Con esto finalizamos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. A eso somos llamados, hermanos, a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, llamados, hermanos, a ser parte, hermanos, de los hijos de Dios, como son los héroes de la fe, que mire, por la fe vencieron, por la fe ellos pasaron sufrimientos, dolor, muchos de ellos entregaron su vida por el Señor, muchos de ellos dejaron la comodidad, muchos de ellos no les preocupó, hermanos, los sufrimientos, no les preocupó las aflicciones, porque es necesario, dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro dice, es necesario que nuestra fe tiene que pasar por el fuego de la prueba, para que, siendo probada nuestra fe, sea más precioso que el oro. El oro de esta tierra es perecedero y aún así es pasado por el fuego, dice ahí la palabra, para hacer de ella una joya que brille, una joya hermosa. Entonces, nuestra fe puede ser probada, amados hermanos, pero es necesario. Vemos lo que nos dice la palabra del Señor acá, para ser parte, hermanos, de la familia de Dios, parte de los herederos y coherederos con Cristo Jesús. Nos acercamos a la ciudad celestial, a la presencia de Dios por medio de la comunión, por medio de la oración, por medio de la búsqueda al Señor, hermanos. Mire, somos parte de los héroes de la fe, amados hermanos. Imagínense si se escribiera de nosotros ahora, como iglesia de Jesús. ¿Cómo se escribiría de usted como cristiano o de mí? ¿Qué cosas hemos renunciado? Porque sabemos que tenemos una mejor ciudadanía. ¿Qué hemos renunciado? ¿Ha renunciado usted a algo?
nosotros estábamos orando con la familia pastoral en estos días que estuvimos reunidos. Mientras orábamos, el Señor puso en mi boca palabras en la oración. Y estas palabras no se me olvidan. De ahí es que yo empecé a preparar este tema de predicación para esta mañana. Que mientras estaba orando, yo le decía, Señor, nosotros tenemos que permanecer firmes, fieles en todo tiempo, porque anhelamos, Señor, irnos contigo en el día del arrebatamiento. Nuestro blanco es Cristo Jesús. Nuestro blanco, nuestro ejemplo es Cristo Jesús y los héroes de la fe. Allí me nació preparar este tema de predicación. Jesús es nuestro ejemplo y los héroes de la fe. Que por la fe y por la fe vencieron. Por la fe Abel ofreció mejor ofrenda al Señor que su hermano Caín. Por la fe Rahab recibió a los espías, mire que llegaron a Jericó y los recibió, estuvo con ellos, los protegió, creyó en el Dios de ellos. Mire, y por esa fe ella fue salva. Mire, y por la fe lo que vimos de Abraham, y por la fe podemos seguir viendo. Y si se escribe de nosotros, hermanos, ¿qué se escribiría? Y por la fe, la iglesia de Jesús pasaron pandemia, sufrieron tribulación, se enfermaron, llegaron en agonía, se oró por ellos, el Señor los sanó, ahí están fieles, sirviendo a Dios, dando todo su tiempo al Señor, lo más que pueden al Señor, y por la fe fueron arrebatados, porque le creyeron al Señor y por la fe fueron arrebatados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí me da escalofrío esta palabra, hermanos. Yo estaba comentando con hermano Álvaro como un día después de esa oración que el Señor puso en mí esas palabras. Entonces el hermano Álvaro decía, yo me atrevo a pensar. Vamos hablando con el pastor Álvaro, que los que van a ser arrebatados son los héroes de la fe. Son los que siguen, por decir algo, como quien dice, capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe. Como que ese capítulo no se ha cerrado. Como que ese capítulo debe seguir abierto, porque luego la iglesia por la fe va a ser arrebatada. Por la fe fueron fieles. Por la fe renunciaron al pecado, renunciaron a los placeres, renunciaron a cosas que eran ganancia, pero por la fe de que le creyeron que el Señor Jesús viene pronto y va a venir por su iglesia, y por esa fe fueron llevados. ¿Qué tal, hermanos? Que realmente nosotros nos atrevemos a pensar eso, como dice hermano Álvaro, que los héroes de la fe de este tiempo son los que van a ser arrebatados. ¿Cuándo? Pronto, pronto. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Sigamos adelante con el Señor y veamos nosotros el ejemplo de los héroes de la fe. En primer lugar, el ejemplo del Señor Jesús. Puestos en pie, vamos a orar. Que hay alguien en esta mañana que su meta, su blanco que es Cristo, dejó de ser su blanco, dejó de ser su meta, se está enfriando, se está cansando en la vida cristiana. Quiere venir y reconciliarse con Jesús, puede hacerlo, puede pasar adelante, rodearse, vamos a orar. O alguien que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, puede pasar adelante para que oremos por usted. Mientras tanto, vamos a orar para despedir esta transmisión. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos que han estado atentos a esta transmisión. Dios los fortalezca, Dios los llene de su presencia. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse con Jesús, de los que están escuchando a través de esta transmisión, haga esta oración si usted así lo desea. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, reconozco que estoy frío espiritualmente. Reconozco que me he apartado de tus caminos.
Reconozco en esta mañana que perdí la meta, perdí el blanco, que es Cristo Jesús. Las cosas de este mundo han empañado mi visión espiritual, mas ahora, Señor, me reconcilio contigo. Vengo a ti para decirte, Padre, perdona mis pecados, límpiame, Señor, de toda maldad. Purifica, Señor, mi vida. Hazme una nueva persona. Y el que va a aceptar a Jesús, repita esta palabra. Señor Jesús, te acepto como el único Salvador de mi alma. Reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Te abro las puertas de mi corazón, Señor Jesús, y te recibo hoy. Y empiezo la carrera del supremo llamamiento con que tú me has llamado a través de tu palabra el día de hoy. Te acepto, Señor Jesucristo, como el único y suficiente Salvador de mi alma. Renuncio al pecado, renuncio a los placeres del pecado y del mundo. Me entrego a ti de todo corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Señor Jesucristo, quiero decirte que te amo. Y hoy renuncio al diablo y al mundo. Renuncio a mi carne y acepto el llamado del supremo llamamiento. Gracias, Señor Jesús. Opera en mí el milagro. Ese grande milagro que no lo podemos comprender cómo es, pero es un grande milagro del verdadero nuevo nacimiento. Opera en mí, Señor. Que las cosas que yo amaba, ya no las ame más, sino te ame a ti en primer lugar. Muchas gracias, Señor. Siga orando, iglesia. Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos, y hasta pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.